en tu presencia, oh Dios. El ministerio Discipulando a las Naciones presenta el mensaje de la gracia y el amor de Dios para la salvación de todos los hombres de esta tierra y la edificación del pueblo cristiano, por intermedio del siervo de Dios, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con ustedes. En tu presencia es donde fuerte soy. Señor le bendiga en esta hora, mis amados hermanos. Les invito para tomar la palabra en el libro de San Juan, capítulo 15. Podemos leer del versos 1 al verso 5. San Juan, capítulo 15. Tomamos la palabra con la bendición de Dios Padre, Hijo y en la presencia del Santo Espíritu de Dios. Yo soy la vid, dice el Señor Jesucristo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo aquel que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Oremos a nuestro Dios, Padre bueno y justo. A ti nos dirigimos en el nombre de Jesús para rogarte y suplicarte por la abundancia de tu gracia. Enséñanos en esta hora, aconséjanos, Señor, instrúyenos en tu palabra de justicia. Oh Dios poderoso, Dios grande y maravilloso, pedimos, Señor, que seas propicio, porque de ti es el poder y la gloria para siempre, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a ver un mensaje titulado Los beneficios de la sujeción. Primeramente debemos darnos cuenta que la sujeción a Dios es sumamente importante. La sujeción a Dios y a nuestros superiores siempre ha sido y será una bendición muy grande, porque el reino de Dios está en orden. Dios tiene todas las cosas en un orden. Toda persona que no sabe sujetarse es desordenada, es irrespetuosa, tiene muchos defectos. Por eso también vemos, hermanos, que para podernos sujetar hay que ser liberado de ciertos defectos y oposiciones que se levantan contra la sujeción y la obediencia, que nos trae muchas bendiciones. Por eso vemos también primeramente como una introducción que necesitamos dejar todo aquello que se opone a la sujeción. Y estos aparecen en nuestras vidas como costumbres, hábitos, defectos y hasta a veces como si fuera bueno, porque muchas veces los hombres se confunden y no saben que es malo. Por eso vemos que la vanagloria, el orgullo, por decir, son cosas que parecen muy comunes, muy normales, pero son cosas malas. La vanagloria se opone a la sujeción. Y la vanagloria es la que se cultiva desde bien pequeño, en el hogar, en el colegio, en diversas formas. Uno acepta y cree que la vanagloria es normal. El orgullo, siendo que son espíritus malos, que llevan al error, llevan a la vida disipada, a la vida equivocada, de desorden. También vemos la hipocresía, la rebeldía, son las cosas que se oponen directamente a la sujeción. Y tenemos que tomarlo como enemigos y renunciarlo constantemente. El hombre por naturaleza es rebelde. La rebeldía no se va simplemente por así, es necesario renunciarla, reconocerla, renunciarla. También la sabiduría en nuestra propia opinión. Esta es la sabiduría de cada uno, esa es la sabiduría del hombre. La sabiduría de Dios, la que vale, no está en el hombre, no está en la habilidad del hombre, sino que la sabiduría verdadera viene de arriba, del cielo, por revelación de la palabra. Viene por sujetarse, por obedecer a Dios, viene por humillarse. La sabiduría es un espíritu que viene de arriba, no está en nosotros. Por eso nadie es sabio. El que se cree sabio no es sabio, sino sabiondo. Por eso es necesario, hermanos, renunciar a nuestra sabiduría y buscar más bien la que viene de arriba. Clamar que Dios nos revele por la palabra y por el Espíritu, porque esa es la sabiduría de arriba, del cielo. También tenemos que dejar la desobediencia, la murmuración, las sospechas, las malicias.
para podernos sujetar, porque muchas personas no se sujetan porque están maliciando que lo van a manipular o que lo van a tal vez a engañar. Los hijos de Dios, los verdaderos siervos de Dios no engañan, no juegan con las personas, porque tenemos la responsabilidad de hacer la obra de Dios en justicia, en santidad. También vemos que se revela la sujeción es la soberbia, la altivez. Son cosas, hermanos, totalmente opuestas a la sujeción y hay que renunciarlas constantemente para que salga la soberbia, que consiste también en elevarse a sí mismo. También vemos el libertinaje, las astucias, las sutilezas. Son cosas que se oponen a la sujeción, el envanecimiento, la irresponsabilidad. Mira, hay muchas cosas que se oponen a la sujeción. La dejadez, la insensatez, la necedad. Todas estas cosas se oponen a la sujeción. Para poder alcanzar grandes bendiciones tenemos que limpiar el corazón y la mente y empezar a sujetarnos. Ahora, la sujeción soluciona muchísimos problemas en la iglesia, en el hogar. La sujeción es el respeto a la autoridad, es la obediencia a Dios y sus mandamientos. La sujeción abre las puertas de la bendición. Por eso el Señor dice, sin mí nada podéis hacer, porque realmente el Señor es el dueño de la sabiduría, es el dueño del poder, es el dueño de la bendición, es de Él todo. Todo es de Dios y Dios se lo da a aquel que sabe obedecer y sabe sujetarse. Por eso saber sujetarse es, hermanos, para nuestra bendición. Es para abrir la puerta de la bendición en nuestra vida espiritual y natural. Por eso también dice en Hebreos 7:7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido en el superior o en el mayor. Esto quiere decir, hermanos, que hay una bendición muy grande tener a un mayor. El mayor es la puerta de nuestra bendición. Si encontramos una persona superior a nosotros, es una bendición muy grande, porque esa persona es nuestro canal de bendición. Por eso también la iglesia es el canal de la bendición para todas las almas. El Señor Jesucristo nos ha comprado para darnos muchas bendiciones. Podemos ver en la Escritura, hermanos, que todos los que aman a Dios y los que creen a Dios, los que obedecen a Dios, tendrán muchísimas cosas maravillosas, cosas grandes, cosas ocultas, cosas preciosas, como dice 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Toda persona, hermanos, que ama a Dios, le obedece y se sujeta a Él y a su palabra escrita. Por esto la sujeción consiste en depender de Dios en todo lo que hacemos. Y la Biblia dice hacerlo todo con amor. El Señor nos revela que nuestras vidas son para servirle a Él. En esto consiste la sujeción, en dedicarse al servicio de Dios. El que se sujeta a Dios le sirve, decide servirle en todo tiempo, en todo lugar. Y como se declara un servidor de Dios, entonces Dios va a estar con él cada momento, enseñándole, guiándole. Por eso el Señor es la vid verdadera. El Señor es la raíz principal y el tronco más grande y fuerte que nos imparte la vida, que nos imparte la fuerza, el poder, la sabiduría para vencer. Por eso así dice el Señor, hermanos. Entonces, si obedecemos a Jesús, a su palabra y a sus ministros que Dios ha establecido, estamos seguros. La Biblia dice, creed en Dios, confiad en Dios, creed a sus profetas y estaréis seguros. Toda persona que se afirma en la sujeción y en la obediencia está seguro, está arraigado y cimentado, porque son los mandamientos de Dios los que nos estabilizan, los que nos dan esa confianza fuerte y firme, esperanza por gracia, dice la Escritura. Así es, hermanos, por eso hay que permanecer en el Señor, hay que mantenernos firmes a Él. El diablo siempre ha querido y querrá destruirnos a través de la rebeldía, la desobediencia, la insensatez que tuerce el camino. Eso dice la Escritura. El hombre sufre por rebelde, por desobediente.
pero goza y se deleita cuando aprende a obedecer y a sujetarse. Por eso, hermanos, hay que tener muy en cuenta la sujeción nos abre las puertas. Dios, cuando nos manda a sujetarnos, no nos está menospreciando, sino que nos está ordenando que estemos ordenados, que seamos ordenados, porque todo aquel que no se sujeta es un desordenado, desubicado, desorientado. El que no se sujeta es una persona que está por su cuenta, y el que está por su cuenta es un sabio en su propia opinión, y el que está en su sabiduría, en su propia opinión, es peor que un necio, dice la Escritura, porque un necio no sabe ni entiende nada, porque hace a su manera las cosas y no es así. También debemos de saber esto, hermanos, que todo aquel que no se sujeta a Dios, que no se deja gobernar por Dios, es gobernado por el enemigo. Con su propia mente, su propia voluntad, sus propias ideas, con su propia carne, el enemigo lo gobierna. Porque el diablo, el enemigo de nuestras almas, es manipulador, es un espíritu inteligente, maligno, perverso, pero inteligente para hacer maldades. Y pone sentimientos, pensamientos, ideas para que con esas ideas lo gobierne a las personas para hacer la voluntad de su carne y de sus pensamientos. Por eso hay muchas personas que dicen: yo sé lo que hago, yo no necesito consejo de nadie, porque se cree que sabe, pero realmente lo único que hace es la voluntad del maligno. Por eso dice en Efesios también que todos aquellos que siguen las corrientes de este mundo y viven conforme a la desobediencia y conforme a la carne, estos son pues los hijos de ira. Y esto puede ser en el mundo o también en la iglesia, igualito es, donde quiera que se encuentre. El que hace la voluntad de su carne es desobediente y es rebelde y está provocando ira a Dios. Pero aquella persona que decide hacer la voluntad de Dios, como decía Pablo, no yo, la gracia de Dios conmigo. Todos los siervos de Dios tenemos que dedicarnos a buscar la voluntad de Dios por la palabra escrita y por la ayuda del Espíritu Santo. Por eso a cada momento debemos decir: Señor, ¿qué dice tu palabra? Espíritu Santo, revélame y confírmame cuál es la voluntad de Dios para hacerlo. Tenemos que estar en esa actitud, no hay otra. Por eso necesitamos siempre examinar todas las cosas y saber retener todo lo bueno, lo justo, lo santo, lo puro, porque esto viene de Dios. Y de esta manera, hermanos, vivimos en completa sujeción, solamente sometiéndonos a Dios y a su palabra. Por eso María, una mujer ejemplar, cuando el Señor la llamó para que le sirva, ella exclamó: he aquí la sierva del Señor, que quiere decir humildemente voy a hacer todo lo que Dios ordene. Eso tenemos que estar siempre también nosotros repitiendo. En Gálatas 2, 20 y 21 también nos revela la Escritura que Pablo está declarando cómo es la vida de un verdadero cristiano. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Aquí vemos, hermanos, que Pablo está confesando que ya no vive él. Todo verdadero cristiano ya no vive para hacer lo que quiera, sino para hacer lo que Dios quiera. Constriñe, dice la Biblia, que ya no debemos pensar ni vivir para nuestra carne y para el mundo, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros, para aquel que nos ha comprado a precio de su sangre preciosa derramada en la cruz. Con tan grande sacrificio Dios nos ha comprado, porque Él nos amó primero. Él nos ha dado las pruebas y la demostración de su amor tan grande, hermanos. Por eso debemos considerar, hermanos, tan grande sufrimiento del Señor y ya no dar lugar a la carne, al mundo, al pecado, sino más bien someternos a Dios, buscar de sujetarnos a la palabra y al consejo de los superiores. Esto es importantísimo.
saber respetar, saber valorar, saber honrar, saber reconocer a las personas que están sobre nosotros. Porque es necesario, hermanos, como dice la Escritura, sabernos sujetar, sabernos humillar, saber reconocer todas las autoridades que Dios ha establecido. También vemos en 1 de Pedro capítulo 5 versos 6, dice la Escritura: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Sabemos que el que se humilla bajo la poderosa mano de Dios va a ser levantado cuando sea tiempo. A nosotros nos corresponde someternos en humillación, sujetarnos y estar ahí tranquilos, porque es el Señor el que nos levanta a los que nos sujetamos. Él atiende al humilde, dice la Escritura, pero al soberbio le mira de lejos. Hay personas tal vez que nunca se han dado cuenta que son soberbios, que son altivos, vanagloriosos, jactanciosos, sabiondos. A todos nos toca humillarnos, hermanos. A todos nos toca luchar para destruir la vieja naturaleza pecaminosa, llena de maldad. Nadie hay, hermanos, que pueda ser bueno por su propia cuenta. Todos tenemos que sacar y desarraigar toda especie de mal, y eso abunda en nuestros corazones. Por eso es que la vida es tan miserable que a veces uno no soporta tanta opresión, tanto tormento, tanta confusión. Es porque el pecado sobreabunda, los defectos, las maldades. Pero Dios en su misericordia nos extiende la mano y nos dice: humillaos, humíllense en la presencia del Señor, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Él está listo y dispuesto para ayudarnos, hermanos. Por eso, si queremos bendición, queremos honra, gloria, queremos paz, vida, inmortalidad, queremos bendiciones, tenemos que humillarnos, tenemos que sujetarnos. No hay otra manera. Si alguien le demuestra a usted que es superior, ya no tiene que seguir haciendo problemas. Sencillamente tiene que sujetarse. Porque el mayor no es por sí mismo, es que Dios lo ha puesto por mayor. O Dios lo ha levantado. Por eso no se enfrenta a las autoridades. A las autoridades se les respeta y se les obedece, se les honra, se les considera. Al pecado y a los demonios, a ellos sí se les enfrenta, se les destruye, se les desarraiga, se les bota. Por eso hay que ser valiente, pero contra la maldad, no contra la autoridad de Dios. Por eso, hermanos, todos tienen que entender, todos tenemos que darnos cuenta que a la autoridad de Dios no se le enfrenta, no se le desprecia, no se le deshonra, porque eso es bien trágico. Muchas personas perdieron todo por rebelarse y por no saberse sujetar. Sin embargo, los que aprenden a sujetarse empiezan a ganar muchos espacios, muchas oportunidades y bendiciones. Por eso la sujeción establece una vida llena de bendición, llena de satisfacciones, de felicidad, porque la sujeción nos lleva al orden, al lugar correcto que Dios quiere que estemos. Y esto es lo que nos honra, hermanos, porque Dios nos ha honrado ya y sigue honrándonos día a día a medida que nos ponemos en el lugar correcto, en la manera correcta. Por eso todos los que deseamos sujetarnos y nos sujetamos en obediencia a la palabra, vamos a ver, hermanos, la bendición de Dios, la victoria de Dios cada momento, cada instante. Vemos, hermanos, en la palabra muchísimos ejemplos, muchísimos casos de hombres que, siendo ayudantes, siendo a veces acompañantes, se tornaron en grandes líderes, grandes siervos por sujetarse, sencillamente por sujetarse. Por eso el Señor Jesucristo mismo nos revela como un ejemplo. Dice la palabra que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte
Se humilló en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Escritura. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. La exaltación que es según Dios no es por casualidad. La autoridad y el poder que da Dios no es por casualidad. Es porque algo hemos hecho, algo hacemos. Jesucristo no es una autoridad suprema por así. Él es porque se lo merece. En el reino de Dios nada es por casualidad. Todo es según las obras, según la forma de vida, según lo que uno hace. Por eso es que el Señor fue exaltado, porque nadie jamás se humilló a tal extremo. Y por eso el Señor Jesús también fue exaltado hasta el extremo, más honroso y honorable. Así vemos, hermanos, que también nosotros, si nos sujetamos en obediencia, si vemos vivir el Evangelio, vamos a tener también grandes honras, grandes bendiciones. La Biblia dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, sino más bien haced todas las cosas estimando y valorando a los demás como superiores, no mirando lo suyo propio, sino el beneficio de los demás. Esto es lo que tenemos que hacer, esto es sujetarse y humillarse, es trabajar como pueblo de Dios, considerando a los demás, valorando, no mirándose a sí mismo, no con caprichos, rebeldías, necedades, sino en conjunto, en equipo, porque Dios nos está mirando a la iglesia, a su cuerpo. Dios nos está mirando como sus hijos amados, porque todos somos llamados para la gloria, para la salvación tan grande, por la obediencia a Dios, por ordenar nuestra vida en sujeción y obediencia a nuestro Señor. Por eso, hermanos, en esta hora yo les invito, si han entendido y quieren realmente hacer la voluntad de Dios, vamos a orar, pues primero para despojarnos de todo lo que impide la sujeción. Y luego vamos a pedir al Señor que nos ayude, nos conceda ese espíritu de sujeción y obediencia a nuestros superiores. Oremos, puede orar conmigo, puede repetir, hermanos, si quiere el Señor le va a liberar y le va a ayudar. Ore conmigo de esta manera, diga, Señor mi Dios, ahora mismo yo creo a tu palabra y ahora mismo decido obedecerla. Por eso yo renuncio a la rebeldía en todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Lo renuncio, lo ato, lo echo fuera. Renuncio a la desobediencia, a la murmuración, a la vanagloria en mi espíritu, alma y cuerpo. Lo ato y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Ahora yo renuncio al orgullo, a la hipocresía, a la sabiduría de mi propia opinión. Lo renuncio, lo ato y lo echo fuera de todo mi ser. Y en el nombre de Jesús, yo renuncio a la insensatez, a la dejadez, a la necedad, a la irresponsabilidad. Lo renuncio, lo ato y lo echo fuera de todo mi ser. Y ahora mismo, yo renuncio a la soberbia, a la altivez, al libertinaje, en mi espíritu, alma y cuerpo. Lo ato y lo echo fuera de todo mi ser, en el nombre de Jesús. Yo renuncio a la malicia, a la astucia, a las sutilezas y argumentos de la carne. Lo renuncio, lo ato, lo echo fuera de todo mi ser, en el nombre de Jesús. Y ahora mismo, Señor amado, yo acepto tu palabra, acepto tu verdad, tus autoridades que has establecido. Yo acepto, Señor amado, tus mandamientos. Y ahora, Señor, te ruego que me des espíritu de obediencia, de sujeción, de humillación. Ayúdame y enséñame a valorar, a considerar, a respetar a mis superiores. Señor mío, ayúdame a vivir en sujeción y obediencia a tu palabra, a ordenar mi vida por la obediencia a tus mandamientos. Gracias, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia y tu palabra que me ilumina. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por su sintonía. Le invitamos a escucharnos nuevamente a esta misma hora y por esta misma radioemisora.